Buenas tardes a todos, a todas. Muchas gracias por acompañarnos este caluroso jueves del mes de mayo, en el que probablemente dar un paseo, salir a la calle sería una mejor opción, pero aprender con las compañeras que nos acompañan esta tarde, pues es sin duda la opción elegida por todos los que estamos aquí y además muy contentos de hacerlo. Hoy vamos a recibir a tres personas, lo cual será una sorpresa para muchos de vosotros que solamente habíais visto que teníamos en el programa a Marian García Riera. Marian es maestra de educación especial, tiene un posgrado en autismo, un máster en logopedia, otro en trastornos del lenguaje y la comunicación. Es también experta en aplicación de tecnologías a la intervención en personas con autismo de la Universidad de Burgos y tiene un máster en el tercer sector y entidades sociales en el ámbito de la discapacidad. Como veis, es una persona pues, con una gran formación que actualmente trabaja como directora técnica en la Fundación Just Autism, nunca sé cómo decirlo en catalán, para Autismo, mí tal cual. está un poco Isma, perfecto, muchas gracias, la próxima ya la digo bien, y profesora sustituta en la Universidad Autónoma de Barcelona. Marian es la persona que va a impartir el webinar esta tarde, pero nos acompañan dos compañeras suyas que han participado activamente en el desarrollo del programa que, bueno, tiene nuestra atención en esta tarde, el programa Skill, que nos lo van a presentar de una manera estupenda y tanto Alondra como Melina pues, participarán al final en el turno de preguntas para todo lo que queráis comentar con ellas. Alondra Alondra Camus es logopeda, tiene un máster en trastornos de la comunicación y el lenguaje y es doctora en psicología. Me vais a permitir que haga el currículum abreviado para recuperar un poquito de tiempo. Y Melina Paricci es también doctora en psicología por la Universidad de Barcelona y profesora agregada del Departamento de Psicología Básica Evolutiva y de la Educación en la Universidad Autónoma de Barcelona. Como veis, tenemos a tres grandes profesionales con nosotras esta tarde y estamos todos encantados de escucharos. Antes de daros paso, simplemente recordar que el webinar está siendo grabado, que lo vamos a colgar posteriormente en el mismo sitio web a través del cual os inscribisteis y también, como está vinculado con el curso Innovaciones en la detección, el diagnóstico y la atención temprana del autismo, lo compartiremos a través de este curso. Y sin más, os cedo la palabra. Calculemos que tenemos como hasta las 7:30, 8 menos cuarto, y luego pues podemos dejar unos 10 minutos de preguntas para que todo lo que me vayáis poniendo en el chat, estáis silenciados por defecto para mantener el orden. Yo encantada de transmitírselo a nuestras tres compañeras esta tarde. Así que sin más, os dejo la palabra, Mariam. Muchas gracias. Bueno, gracias primero a Fundación Orange y a todos los que nos han dejado participar en este webinar. La verdad es que nos hace muchísima ilusión, de verdad, porque después de tantos años de trabajo, poder presentaros el Skill en español, que es un programa de apoyo al lenguaje y las habilidades lectoras a través de la narración, pues para nosotros es un orgullo, ¿no? Bueno, vamos a ver en la siguiente diapositiva, vamos a hablar de discurso narrativo y autismo. Vamos a hablar de algunos aspectos concretos sobre el discurso narrativo en general para entenderlo y qué nos dice la evidencia científica sobre el autismo. Después vamos a hablar sobre la evidencia científica en Skill de forma concreta y pasaremos a la parte más práctica, que es explicar el programa, ¿vale? Y de forma detallada os voy a ilustrar una de las lecciones del manual. ¿Por qué el discurso narrativo? Pues la verdad es que el discurso narrativo es una de las áreas más útiles, ¿no?, para detectar las dificultades del lenguaje y también de la comunicación en el autismo. Para contar una historia, una persona necesita combinar habilidades lingüísticas, cognitivas, pragmáticas, ¿no?, y sociales. Y es que estas dificultades narrativas eh, en la etapa infantil y primaria se han relacionado posteriormente con dificultades en la lectura, en la escritura o en el lenguaje oral. Por este motivo, la comprensión y la producción narrativa se consideran, ¿no?, objetivos fundamentales en el desarrollo del lenguaje y las habilidades lectoras
Y además lo que vemos es que muchos niños con autismo pueden obtener muy buenos resultados en pruebas aisladas como de vocabulario o gramática, pero seguiremos teniendo o podemos seguir teniendo dificultades, ¿no?, para construir unos relatos coherentes. Y por ese motivo la evaluación narrativa puede ser o nos ofrece una visión, ¿no?, más ecológica del funcionamiento comunicativo del niño o de la niña. La evidencia nos muestra que la competencia narrativa aporta beneficios a tres grandes áreas, ¿no?, a la social, a la cognitiva y a la académica. En primer lugar, la narrativa nos favorece la comunicación social, el lenguaje pragmático y la toma de decisiones. Y es que para comprender una historia necesitamos entender en qué piensan los personajes, qué sienten, qué quieren conseguir, ¿no?, qué metas y por qué actúan de determinada manera. Y para hacerlo son necesarias unas habilidades, por ejemplo, de la teoría de la mente, hacer inferencias sociales, comprender emociones, que muchas de ellas van a estar dentro del paraguas de la cognición social, y las habilidades conversacionales. En las habilidades conversacionales, el otro día, uno de los chicos con los que empecé, ¿no?, está en primero de primaria y el otro día hizo 22 años. Y él hizo el aniversario, pues así que le envié un mensaje, ¿no?, un WhatsApp, felicitándolo. Y nuestra conversación fue: felicidades, ¿cómo estás? Bien. ¿Y tú? La reciprocidad fue: ¿y tú? Pero después mi conversación era yo preguntando, como si fuera una entrevista de trabajo, ¿no? Y él con respuestas de sí, no, bien, mal, ¿no?, más escuetas. Eso lo quiero comentar porque me recuerda mucho al Congreso de Autismo Europa, que presentaron un estudio que me encantó porque nos habla, o sea, nosotros nos quedaríamos con qué dificultades muestra este chico, ¿no?, en las conversaciones. Pero en ese estudio se explicó las diferencias, o sea, estudiaron diferencias en conversaciones entre una persona con autismo y una persona con autismo a una persona con autismo y una persona neurotípica. Y vieron que las conversaciones, en la calidad de las conversaciones, eran mucho mejores cuando eran dos personas con autismo, ¿no? Y esto apoya, ¿no?, a la teoría de la doble empatía, ¿no?, que ahora últimamente se está hablando muchísimo en el autismo. Aparte de esto, Paul, uno de los chavales, bueno, ahora ya es un poco mayor, él cuando estaba en el instituto, recuerdo que estaba en el patio del cole y vino un día y me dijo: ostras, María, es que estoy agobiado porque cada vez que voy al patio veo a mi grupo de amigos, quiero acercarme a él y lo que me sucede es que me hizo una metáfora, dijo: es como si me siento que para iniciar mi conversación me siento como si estuviera entrando en una autopista donde pasan los coches muy rápido y me está costando mucho acceder a la autopista, ¿no? Y cuando por fin me decido, que casi me tapo los ojos y entro dentro de la autopista, me encuentro con una rotonda con diferentes temas para organizar y para poder iniciar la conversación. Y cuando me decido, ya ha sonado la alarma del timbre, ¿no?, y ya volvemos a clase y no he iniciado una conversación. La vi genial y digo: esta la tengo que explicar. ¿Qué más? Bueno, que vuelvo en los beneficios cognitivos, ¿vale, Saba? En segundo lugar, la narrativa nos implica unos procesos cognitivos complejos, ¿no?, como la memoria, el razonamiento, la organización secuencial de los hechos, la planificación y la capacidad de establecer relaciones causa-efecto, donde nuestros peques o mayores pueden mostrar algunas dificultades. Y en el autismo se ha estudiado muchísimo, o se ha analizado, ¿no?, la memoria episódica autobiográfica. Hazme clic, porfi, donde vemos, bueno, la memoria episódica autobiográfica sería la capacidad de recordar, ¿no?, las experiencias vividas. Y en algunas personas se ha observado dificultades por recordar detalles o recordar con detalles, ¿no?, sus experiencias personales
O, sobre todo, uno de los mayores retos es organizar temporalmente el relato. Aunque pueden conservar una buena memoria semántica y además recordar algunos detalles a nivel sensorial. Después os explico un ejemplo. Aún así, es importante remarcar que no todas las personas con autismo presentan estas dificultades, ¿no? Que eso nos pasa bastante, ¿no? En la variedad, en el espectro, que no todos son visuales, que no todos, ¿no? Y sí que me gustaría destacar, mira, el otro día vino uno de los chicos que volvió de un fin de semana donde se fue de casa rural. Cuando volvió, él venía súper contento porque quería explicarnos que él había ido de fin de semana en una casa rural. En el momento que le preguntamos, ay, ¿qué? ¿Cómo va? ¿Cómo ha ido? Ver, explícanos. Él simplemente comentó que había dormido fuera de casa. Y esa era su anécdota más importante para él. ¿Por qué? Pues porque realmente para él ese es un cambio. Y sabemos que los cambios pueden ser un reto, ¿no? Para ellos, uno de los mayores retos. Entonces, vemos que aquí necesitaba de muchas preguntas para poder explicar mucho más, que para él no era tan importante. ¿Qué más? Vuelve a hacer clic, por fin. Nada, simplemente para quitarlo de la competencia narrativa también está muy relacionada con la lectura, la escritura, la comprensión lectora y el lenguaje académico, ¿no? Y la narración comparte muchos de esos procesos en la comprensión lectora y por ese motivo sabemos que trabajar la narrativa puede ayudar también a mejorar la comprensión de textos. Vamos a ver. Los componentes del discurso narrativo sabemos que son la macroestructura y la microestructura. La macroestructura se refiere a la organización global, ¿no? Y a la coherencia de la historia. Está formada por diferentes elementos, ¿no? De la gramática de la historia, como pueden ser pues, los personajes, el escenario, las acciones, los planes, el evento inicial. Y aquí en el cuadro vemos un ejemplo del desarrollo típico de la macroestructura según la edad. Y a los 4 años vemos que las historias parecen más unas descripciones, ¿no? De forma aisladas y que en esa misma edad es cuando empiezan a introducir personajes en sus relatos, aunque a los 6 años esos personajes los realizan de forma más elaborada y más específica. Entre los 7 y los 8 años, las teorías más clásicas nos cuentan que a esa edad ya se producen los episodios completos, aunque autores más actuales o de teorías más actuales como la del discurso, entre ellos los autores de Skill, ven que esto se consolida un poquito más tarde, a los 9 años. ¿Vale? Esto sucede porque no solo se evalúan si el niño dice si hay un evento inicial, si hay una acción o si hay una consecuencia, sino si el niño utiliza un lenguaje causal entre estos elementos, si los une, ¿no? Un ejemplo sería, por ejemplo, cuando el niño dice, el niño perdió su juguete, el niño lo buscó y lo encontró, ¿vale? No vemos un lenguaje causal entre estos elementos. A los 10 años ya aparece el dominio de respuesta interna, de poder hablar de emociones, por ejemplo, y del plan. Y entre los 11 y los 15 años es cuando cada vez se realizan más episodios, cada vez más elaborados y más conectados entre sí, ¿vale? Así, de forma resumida, vemos que el desarrollo de la macroestructura es un proceso largo y que cuando exigimos al alumno o a los chicos que los elementos estén conectados causalmente y no solo enumerados, tenemos que tener en cuenta que esta competencia se sigue refinando hasta el inicio de la adolescencia. La idea central de Skill es enseñar las conexiones entre causa y efecto entre los elementos de la historia. Y es que cuando ocurre un problema, lo que me va a suceder es que el personaje siente una emoción, ¿no? Que entonces se produce un plan, se realiza una acción y finalmente obtiene una consecuencia. Pero es importante tener en cuenta que las conexiones causales de la narración se construyen de forma bidireccional, no unidireccional dentro de la narrativa, porque cada elemento conecta con el anterior y explica el siguiente. Es decir,
El problema explica la emoción y la emoción ha surgido a causa del problema. Y vemos que en investigación recientemente se está midiendo mucho más de manera explícita esta parte causal y temporal del relato. Y no solo si hay elementos de la historia, sino si estos elementos están bien conectados. Así pues, la competencia narrativa no consiste únicamente en recordar los elementos, sino en conectarlos. Y si la macroestructura es la organización global de la historia, la microestructura son los elementos que dan cohesión al discurso. Además de los mecanismos de cohesión que ya sabemos, que ya conocemos, o los más típicos que se analizan, podemos tener en cuenta otros elementos del discurso, como por ejemplo la longitud de las frases, la variedad léxica, la complejidad sintáctica, si hay un uso de verbos mentales, como por ejemplo pensar, soñar, ¿no? Lenguajes de estados internos, que serían las emociones, los verbos lingüísticos, como decir, gritar, si hay realmente una cohesión local, es decir, si las frases están bien conectadas entre sí, y si hay adverbios y detalles descriptivos, y también si los sintagmas nominales son elaborados. Por ejemplo, no es lo mismo decir un perro que un perro gris y grande, ¿no? Los niños con dificultades de lenguaje lo que vemos es que muestran dificultades tanto o una menor variedad léxica y sus historias son más cortas. Además, el desarrollo de todos estos elementos van desde una ausencia, ¿no?, total de ellos hasta un uso elaborado y más variado. Eso es lo que vemos como de un punto a otro, ¿no? Y de frases más simples, ¿no?, a más complejas y más conectadas. Pero la edad más relevante es a los 9 años, como hemos comentado anteriormente, porque entre los 4 y los 5 años las historias son más descriptivas y más fragmentadas, ¿no? Hemos visto, a partir de los 7, 8 años ya aparece una secuencia más organizada y a los 9 años es cuando se consolida la cohesión causal. Vamos a ver ahora la investigación en discurso narrativo y autismo que nos dice, ¿vale? Teniendo en cuenta que el autismo es un espectro, la evidencia muestra que no hay un único perfil narrativo. Se ha intentado estudiar la relación en si el nivel lingüístico nos puede predecir el perfil narrativo de la persona con autismo y se ha visto que no es un predictor 100%, ¿no? Que podemos ver diferentes fluctuaciones en eso. Por sobre todo, lo que hemos visto es que varía según el modo de evaluación o la tarea que se ha presentado, ¿vale? Y esto puede explicar seguramente por qué los estudios encuentran resultados tan diferentes, porque hay una heterogeneidad metodológica, ¿no? Si nos centramos en las limitaciones de las investigaciones en discurso narrativo y autismo, son similares a otras áreas que se han estudiado del autismo. Pues que son muestras pequeñas, que sobre todo son muestras masculinas, ¿no?, que tienen un foco en perfiles verbalmente fluidos y no evalúan otro tipo de perfiles. Y además, aunque la investigación en adolescentes y adultos está creciendo, lo que seguimos viendo es una menor investigación en esta población en comparación con la centrada en la infancia. Además, también ha habido un avance muy importante en los estudios entre 2000 y 2026, porque si comparamos los estudios vemos que antes se analizaba sobre todo una estructura narrativa más general, mientras que actualmente se estudian aspectos más específicos como la macroestructura, la micro, la causalidad, el lenguaje de estados internos o la manera de introducir y mantener los referentes, ¿no? Cuando hablamos de la manera de introducir y mantener los referentes dentro del discurso queremos decir, por ejemplo, en la historia de la Caperucita, ¿no?, empezamos diciendo había una vez una niña llamada Caperucita y después podemos hacer referencia a la Caperucita con ella, ¿no? Su madre le pidió que le llevara una cesta de comida y ella, ¿no?, salió de casa. En ese caso hablaríamos de una referencia anafórica.
Además, la narración suele ser vulnerable cuando la tarea exige organizar la información, mantener la coherencia global, explicar relaciones causales o representar pensamientos y emociones de los diferentes personajes, ¿no? Sin embargo, estas dificultades pueden reducirse cuando la tarea está más estructurada o cuenta con más apoyo visual. Por ejemplo, no es lo mismo decir o pedir al niño, ¿no?, que vuelva a contar una historia después de escucharla y le presentemos el cuento para que pueda ir explicándola, que sería el recontado o el retelling, que pedirle que invente una historia desde cero a través de una imagen o que explique una experiencia personal como la del fin de semana que se fue a la casa rural, ¿no? Landau y su equipo observaron que cuando desaparece el apoyo visual, lo que pasa es que empeoran aspectos como la coherencia, la contextualización, la causalidad y la referencia de los estados mentales, ¿vale? Y por ese motivo, Naman y su equipo nos proponen una evaluación multidimensional en niños con TEA. También señalan algo muy importante, y es que no debemos asumir que una dificultad en producción implica necesariamente una dificultad en comprensión, porque ambas pueden desarrollarse de manera muy diferente o asimétrica, ¿vale? Además, recomiendan combinar diferentes modos y tipos de tareas, es decir, el modo sería, por ejemplo, hacer un recontado o crear una historia, ¿vale? Sabiendo que hacer un recontado o un retelling es una tarea con menos carga cognitiva. Y el tipo de narrativa, podríamos hablar de las tareas de ficción o del día a día, una actividad más cotidiana, ¿no?, que nos explica una narración cotidiana. Estas últimas, basadas en experiencias reales, son más concretas, son más sencillas, ¿no?, que las de ficción. Las de ficción son mucho más abstractas. Pero es verdad que esto ya sucede en el desarrollo típico, no solo en autismo. Esta semana me ha pasado una situación que creo que es muy ilustrativa. Con un chico con autismo, durante una intervención que hacíamos con un cuento que se llama El pirata Rodamón. Esta historia, ¿vale?, va es una historia donde están en un barco pirata, un día muy soleado. Son tres amigos piratas, ¿vale?, que son el Pau, la Jana y el pirata despistado. Y un día el pirata despistado se cae al mar. Van los personajes, Pau y Jana, deciden ir a buscarlo, y la acción es que van a buscarlos. Así que preguntan al calamar si ha visto pasar al pirata despistado, y él les dice que le ha dejado un flotador para poder llegar a una isla. Y encuentran al mono y le preguntan si ha encontrado a su amigo, y les dice que sí, que lo ha encontrado y que tenía mucha hambre y que se ha comido han compartido un plátano. Y después encuentran el loro y el loro les dice que le ha dirigido, ¿no?, como a la escuela de piratas, que se fuera a la escuela de piratas. Entonces entran en la escuela de piratas, lo buscan y finalmente encuentran al final de todo una hoguera donde está su amigo con distintos piratas hablando. Se abrazan y están muy contentos porque vuelven al barco pirata todos juntos. Cuando los personajes se encuentran al calamar, al mono y al loro, tienen que entender que aunque salga en la imagen el pirata despistado, esa imagen ha sucedido antes de que ellos llegaran. Es decir, entender que se trata de un recuerdo dentro de una narración, ¿vale? Esa dificultad para interpretar referencias al pasado y conectar temporalmente los acontecimientos afecta directamente a la comprensión de la secuencia narrativa, pero también lo vemos a la hora de realizar el retelling, es decir, en la producción, ¿no? Además, ¿cuál era el evento inicial? El evento inicial sería aquello que sucede
que si no hubiera pasado nada, no hubiera empezado la historia. Si hubieran estado en el barco pirata y no ha pasado nada, no podemos empezar. Y lo que empezó fue, el evento inicial fue que se cayó al mar, ¿sí? Después hemos dicho que el plan era que decidían ir a buscarlo y las acciones era que iban a buscarlo. Sin embargo, al llegar al final de la historia, cuando encuentran el pirata junto a otros piratas alrededor de una hoguera, el chico con el que estaba trabajando interpretó que Pau, Jana y el pirata han encontrado un fuego, ¿no? Es decir, centra su atención en un elemento visual muy llamativo de la escena final, pero no comprende el final de la historia, el aterrizaje que nosotros le decimos, ni relaciona con el evento inicial que es el despegue, ¿no? Ni tampoco con la acción o el objetivo de los personajes, que era la búsqueda de del pirata despistado. Esto muestra cómo algunos niños y algunas niñas con dificultades narrativas pueden procesar la historia con escenas aisladas, ¿no? Sin integrar la relación causal o no de forma todas aisladas, sino algunas, y temporal entre los acontecimientos. Además, su narración, cuando él explicó, era a través de frases muy descriptivas y además era necesario realizarle preguntas para que se siguiera la narración, ¿no? La historia. Aún así, este es el soporte visual que le ayudó un poco a entender lo de las referencias del pasado, porque él escogió el cuento. Otro ejemplo que me encanta es de un adulto con autismo que estaba mirando una película. Él no podía seguirla porque no estaba entendiendo. Era de esas películas que hay diferentes malos, que de golpe el que pensabas que era malo ahora es bueno. ¿No? Y él me decía, es que no sé, ya no sabía ni quién había hecho los cuernos a quién y quién mintió. Entonces él se sentó, le pidió a su mujer, dibujó, pero no dibujó los personajes. Por ejemplo, los malos hizo un triángulo, ¿vale? Y lo clasificó, hizo como un esquema y le dijo, yo he entendido eso. Dice, vale, no has entendido esto, esto va aquí, esto va allí. Y dice, ah, vale. Entonces pudo seguir la película, ¿no? Pero él se había perdido en el hilo de algunas relaciones. Pero en cambio recordaba que habían salido 8 coches rojos, ¿no? Esta parte que decíamos del detalle, pero sobre todo de la parte más sensorial, ¿no? Y dijo, es que, Marian, yo no soy capaz de focalizar la información que para todos los normotípicos es importante. Bueno, nada, como anécdota, pero creo que es bastante explica bastante, ¿no?, los diferentes perfiles. Vamos a ver ahora un metaanálisis, ¿vale?, sobre habilidades narrativas en niños y adolescentes con TEA con pocas necesidades de apoyo, seguimos con ese perfil, que revisó a 24 estudios para entender mejor cómo explican las narraciones, las historias y qué dificultades presentan las personas con autismo en comparación con el desarrollo típico. Y ellos vieron que presentaban diferentes dificultades de forma significativa en diferentes aspectos de la narración. Por ejemplo, explican historias menos elaboradas, más dificultades para organizar la historia, utilizan menos lenguaje emocional y mental y presentaban dificultades en la cohesión y en la coherencia narrativa. Estos resultados los fueron describiendo en 3 áreas, en la macroestructura, microestructura y el lenguaje de estados internos. Los resultados que obtuvieron en la siguiente diapo, por fin, se relacionan principalmente con la cognición social, ¿vale? O sea, los resultados que obtuvieron tenían más relación con la cognición social. Es decir, era necesaria para comprender emociones, pensamientos de los demás, intenciones. Eso ya lo sabemos, pero predecía mejor los resultados. También lo relacionaron con la coherencia central débil, como ya hemos visto, ¿no?, como lo del coche, que se fijó en 8 coches rojos, ¿no? Ya que muchas personas tienden a centrarse más en los detalles, ¿no?, que en el significado global de la historia. Y no simplemente a nivel visual, sino también de la historia explicada, puede ser a nivel auditivo. Además, la narración implica unas funciones ejecutivas
porque requiere organizar, planificar y mantener una flexibilidad cognitiva. Por ejemplo, cuando utilizan diálogo, cuando tú estás explicando un diálogo mientras estás narrando la historia, tienes que tener esa flexibilidad para ponerte en la perspectiva de quién estás hablando, de utilizar el tú, el yo, el él, ¿no? Algunos estudios muestran que las habilidades de mentalización, que están muy relacionadas con la teoría de la mente, predicen mejor la coherencia y la estructura narrativa que las funciones ejecutivas. Estas últimas es verdad que podrían estar influyendo mucho más en aspectos más concretos de la tarea, por ejemplo, como lo que decía del momento del diálogo, ¿no? La flexibilidad cognitiva. En conjunto, en general, la evidencia lo que nos sugiere es que no existe una única causa, sino que es multifactorial y que por ahora la que más predice es la coherencia y la cognición social, ¿vale? Pero que aún así no es la única causa. La evidencia en intervención narrativa nos muestra que hay resultados positivos en la macroestructura, en el lenguaje mentalista, en la cohesión, en el lenguaje causal y en algunos estudios en la comprensión lectora. Igualmente, la evidencia que hay actual es pequeña y es heterogénea. Y aquí hay algunos de los estudios que no solamente hay se evalúa la muestra es de autismo, sino de trastorno del lenguaje, podríamos incluir. Además, la evidencia sugiere 5 ingredientes, es decir, muestra un patrón en las diferentes intervenciones del discurso narrativo en autismo, ¿vale? Y esto sugiere, por ejemplo, una enseñanza explícita de la macroestructura del relato, es decir, me tienes que enseñar todos los elementos de la historia. ¿Qué son los personajes? ¿Qué son un escenario? ¿Qué es un evento inicial? ¿Vale? Y cómo los conecto. Después, el modelado y práctica del lenguaje causal y de estados mentales, vamos a ver un ejemplo de una de las estrategias que utilizan mucho en Skill y que se ha visto que tiene muy buenos resultados a nivel de estudio, con un impacto en mejorar el lenguaje oral, pero también la escritura, que es la estructuración vertical. Y también encontramos que la práctica reiterada, ¿no?, en narración y recontado muestra un mayor resultado, y es que la práctica reiterada, es decir, no podemos trabajar discurso narrativo una vez al mes y pensar que eso va a hacer que mejore, ¿no?, sino que necesitamos un trabajo más exhaustivo. Después vamos a ver en las investigaciones de Skill ellos que proponen de cuántas sesiones a la semana. ¿Qué más? Uso de iconos o organizadores visuales, ¿no?, que serían los apoyos visuales, y la retirada progresiva de estos. Y por último, la generalización a tareas menos estructuradas y, cuando sea posible, a contextos más funcionales, ¿no? Skill es un programa de apoyo del lenguaje, ¿no?, ya lo hemos dicho antes, y a las habilidades lectoras a través de la narración, y está diseñado para niños de entre 5 y 10 años, aunque Skill es flexible en la edad, y es un programa de 3 fases. Este programa fue diseñado por Sandy, yo no la conozco como Sandra, Sandy y Ron Gilliam de la Universidad de Utah, y ellos lo crearon para niños que presentaban dificultades para comprender y crear historias, ¿vale? Pero la evidencia nos ha mostrado que el programa tiene muy buenos resultados en niños que están en riesgo de presentar dificultades del lenguaje en la lectoescritura, pero también con niños con problemas de aprendizaje, niños con trastorno del desarrollo del lenguaje, alumnos bilingües y también en niños con TEA. Así que vamos a ver a continuación la evidencia de Skill. He seleccionado algunos de los artículos que estaban en la anterior diapositiva y los he agrupado por el tipo de intervención, ya que Skill puede hacer la intervención tanto si es individual, en pequeño grupo o en grupo clase. En intervención individual vemos 2 artículos, uno de 2015 y el otro de 2018. El primer artículo, el de 2015,
5 niños con TEA, 2 niños y 3 niñas entre 8 y 12 años, ¿vale? Todos ellos eran monolingües ingleses y verbalmente fluidos. Utilizaron un diseño experimental de caso único con línea base múltiple entre participantes. Eso quiere decir que no todos empezaron la intervención en el mismo momento y que este diseño lo que nos permite es observar si los cambios que aparecen después de la intervención no son simplemente por una maduración o no son porque ha pasado el tiempo, ¿no? Lo que hicieron fue comparar los resultados en base a dos grupos. Un grupo de mayor habilidades lingüísticas, que sería el que hemos dicho antes, ¿no? Que producía historias con elementos básicos, pero con problemas de coherencia causal y temporal. Y un grupo de menor habilidad lingüística, que en esos casos no se producían historias completas, sino más bien descripciones simples de objetos o de acciones. Y los resultados, hacemos un clic, gracias, todos lograron ganancias sustanciales en complejidad de la historia, en estructura y en uso del lenguaje causal y del estado mental, y estas mejoras se mantuvieron tras finalizar la intervención. En el artículo siguiente, de 2018, participaron 6 niños de entre 6 y 10 años. Todos ellos eran monolingües ingleses con trastorno del lenguaje. Hicieron lo mismo, también era un diseño experimental de caso único, con línea base múltiple entre participantes, y 4 de los niños recibió intervención, 4 niños recibió intervención narrativa en skill y 2 permanecieron en línea base. Y los resultados: los niños que recibieron intervención mejoraron en productividad, es decir, en longitud y en variedad léxica, ¿vale? En diversidad léxica, y 3 de 4 mejoraron en complejidad narrativa. También encontramos, como hemos visto, intervención en skill en pequeños grupos. He escogido los más recientes entre 2022 y 2024, pero hay artículos más antiguos en pequeño grupo y también, además que los nombran en estos artículos, eran en grupos de 3 niños. El artículo de Sandy y su equipo de 2022 fue un ensayo clínico aleatorizado en niños de primero a cuarto de primaria, de 357 niños, ¿no? De 13 escuelas de Texas y Utah. Todos ellos presentaban un percentil 33 o inferior en una prueba de comprensión lectora y en el TNL también, en el TNL2. El TNL es una prueba estandarizada que evalúa las habilidades narrativas en niños y adolescentes, pero no está en español. Después vemos las opciones españolas. Fueron asignados aleatoriamente a uno de los dos grupos, tanto o al grupo de tratamiento, que fueron 185 alumnos, o al grupo control. Y el grupo experimental recibió intervención en skill en grupos de 2 a 4 alumnos. Y los resultados fueron que los estudiantes que recibieron skill superaron significativamente al grupo control en comprensión y producción narrativa oral inmediatamente después de la intervención, y además se mantuvieron estas mejoras durante 5 meses, o sea, los 5 meses después, y se generalizaron los aprendizajes en la narración escrita. También observaron que quienes más beneficios obtuvieron fueron los de tercero y cuarto de grado de primaria en comprensión lectora, probablemente. Esto ocurre porque en edades previas los niños necesitan automatizar, ¿no?, la mecánica de la lectura y la escritura, y cuando es decir, pasar de la vía fonológica a la vía léxica, ¿no? Y cuando esa carga cognitiva disminuye, puede dedicar más recursos a organizar el significado de la historia. Los niños, cuando empiezan a escribir, empiezan a pensar la P, voy a escribir la P, a ver qué sonido sigue. Vamos a tener una carga cognitiva centrada en eso y no tanto en cómo organizo mi texto, ¿no? Vamos a ver el siguiente, el de Capin y colaboradores. En 2023 ellos lo que hicieron fue un análisis secundario de los datos del artículo que hemos visto anteriormente, pero ellos analizaron de forma específica si había
variaba los efectos en los monolingües y en los bilingües. Incluyeron 355 estudiantes, de los cuales 144 eran bilingües y 207 monolingües, y más del 90% de los bilingües, su lengua principal era el español, ¿vale? Los resultados fueron que mejoraron la producción y comprensión narrativa tanto en el alumnado monolingüe como el bilingüe, con resultados similares en ambos grupos, y se observó que no hacía falta una competencia mínima de inglés para beneficiarse de la intervención, y como dato curioso es que en la subprueba de comprensión narrativa los estudiantes bilingües mostraron ganancias significativamente mayores que los monolingües en la comprensión narrativa. Pero los autores señalan que todavía no hay suficiente evidencia como para poder explicar esta diferencia. Vamos a ver el siguiente, el de Masomi de 2024, y acabamos con los del pequeño grupo. Ellos evaluaron a más de 100 niños con TEA, de los cuales solo cumplieron los criterios 21. Y fueron asignados de forma aleatoria a un grupo, ¿vale? Todos ellos tenían entre 8 y 12 años, eran monolingües de Farsi, que es la lengua oficial del Irán, eran verbalmente fluidos, tenían un coeficiente no verbal de 70 o superior, y no habían recibido intervención anteriormente, entre otros criterios. Se hicieron 2 grupos, 10 participantes que recibieron intervención de Skill y 11 en el grupo control que recibió logopedia tradicional. Y el resultado fue que el grupo experimental mostró una mejora significativamente superior en la macroestructura, en la micro, en la complejidad narrativa y la toma de perspectivas en comparación con el grupo control, ¿vale? Y ambos grupos mejoraron por igual en comprensión lectora. Vamos a ver ahora los estudios en intervención del grupo clase. Estos 2 estudios, el estudio de Sandy es de 2014 y el de Megan es muy actual porque es de este año. El estudio de Sandy y su equipo de 2014, la muestra fue de 43 niños de primero de primaria entre 6 y 7 años de una escuela pública de Utah, y se utilizó un aula experimental de 21 alumnos y un aula de comparación de 19 alumnos. El estudio utilizó un diseño de comparación no aleatorio con 2 niveles. En primer lugar, ¿vale? Evaluaron o compararon. Una clase fue asignada como grupo experimental, que recibió Skill, y otra como grupo comparación, siguiendo el currículum estándar. Y además también evaluaron los alumnos de ambas clases, pero lo que hicieron fue evaluarlos en función de su rendimiento inicial en el TNL, añadiendo otra variable a tener en cuenta, y es si tenían alto riesgo o bajo riesgo de presentar dificultades lingüísticas. Y los resultados fueron que los niños del aula experimental mejoraron significativamente en narrativa y vocabulario en comparación al aula control, y que dentro del grupo experimental vemos que los niños de alto riesgo mejoraron más en narrativa y los de bajo riesgo mostraron mayores ganancias en vocabulario. En el estudio de Megan, el último de los estudios de Skill y colaboradores, se centra en una intervención narrativa bueno, que se aplica a toda el aula, ¿no?, de primero y segundo de primaria. Se estudió a 51 estudiantes de 2 escuelas de Virginia. El estudio utilizó un diseño cuasi experimental de grupos no equivalentes porque no era viable asignar los alumnos de forma aleatoria, y lo que hicieron fue la escuela 1 era el grupo control, que formado por 21 alumnos, ¿vale?, y no recibía intervención, y la escuela 2 era el grupo experimental, que estaba formado por 30 alumnos, y estos recibieron Skill dentro del aula ordinaria como complemento de la instrucción habitual. Y los resultados fueron que el grupo experimental tuvo mejoras significativas tanto en macro como en micro en comparación con el grupo control. Todos los estudios que hemos visto vemos que lo realizaron se organizaron en 2-3 sesiones semanales, ¿vale? Lo explico porque es donde se ven los resultados, no se han medido menos, tampoco más.
Generalmente las sesiones duraban 30 minutos, pero en algún caso 45 o 50 minutos, ¿vale? Y las sesiones duraban entre 13 y 36 sesiones, o sea, el número de sesiones, pero es que Skill tiene la posibilidad de adaptarse al ritmo del grupo o de la persona en concreto, pero también tenemos que tener en cuenta que las individuales van a ser seguramente menos cantidades que no en el caso de los grupos, ya que en los grupos, por ejemplo, si todos los niños tienen que hacer el recontado, pues vamos a tardar mucho más. Como conclusiones de esto, el punto más interesante para mí en el Skill es su versatilidad. Skill es eficaz en diferentes formatos, lo hemos visto, individual, pequeño grupo o grupo clase, y además se adapta a diferentes poblaciones, ¿no? No es dirigido solamente a una población en concreto, sino a un reto que presenta el alumno. Además, mejoran tanto la organización global como las herramientas lingüísticas de conexión, ¿no? Y vemos que se mantienen los efectos a largo plazo y además se transfieren en la modalidad de la oral a la escrita. Y la vinculación con la lectura, aparte de eso, es que aunque no siempre mejora la comprensión lectora de forma inmediata, vemos que en alumnos de tercer y cuarto curso sí que se observa un impacto positivo de forma indirecta, porque no se trabaja la escritura de forma directa, sino que se trabajan las habilidades. Venga, vamos a ver ahora lo interesante, o al menos lo interesante para los que estamos el día a día de la práctica, ¿no? En 2022 conocimos la existencia de Skill, en 2021 nos pusimos manos a la obra, entre hablar con la universidad y todo, y empezó Susana, quien realizó una traducción excelente, y a cada apartado que nos enviaba, quedábamos con Melina y Alondra para realizar esta adaptación, ¿no? de cada uno de esos apartados y con una lectura previa realizada desde casa, o sea que íbamos haciendo como muchas revisiones. Ahora mismo estamos finalizando, podríamos decir, la tercera revisión y en breve podremos enviarlo a la editorial. Pues bien, centrándonos en el skill, como ya hemos comentado, son 3 fases, pero aparte de las 3 fases, el programa o el manual contiene muchos más. Aquí tengo, por ejemplo, el manual en inglés, ¿vale? Y podéis ver en las solapas que hay distintos apartados. Hay un apartado de introducción, pasa la diapo por fin. Un apartado de introducción, hay un pequeño resumen de los fundamentos teóricos y empíricos, también te explica cómo podrías organizarte los diferentes materiales que te da Skill. También da ejemplos de objetivos, pero también de cómo seguir el progreso si lo realizas en el aula infantil o en grados de primaria hasta quinto. Y finalmente hay 2 propuestas, una es de planificación temporal de las lecciones y otra de cómo vamos a evaluarlo, ¿vale? Pero eso lo explicaremos más tarde. En el apartado de materiales de la sesión hay todo lleno de materiales, de apoyos visuales que usaremos durante la sesión. También hay 2 documentos que son muy importantes, uno resumen de estrategias de facilitación del lenguaje, que nos va a venir muy bien para recordarlo durante la sesión, y también una hoja de palabras clave para recordar los elementos gramaticales de la historia. Y por último, instrumentos para evaluar el progreso, que detallaremos también más adelante, ¿vale? La práctica adicional se divide en 3 partes porque es las 3 fases. O sea, aparte de esto que os estáis viendo, también hay las 3 fases de Skill, ¿de acuerdo? Y de la práctica adicional de la primera fase hay 7 lecciones, de la segunda fase hay 5 lecciones y de la fase 3 hay 6 lecciones de práctica adicional. Vamos a verlo más detalladamente. Ahora en detalle más las fases, que es lo que nos interesa. La fase 1 se centra en trabajar la estructura de la historia y el lenguaje causal que estamos hablando hasta ahora. Tiene 17 lecciones y cuando hablamos de lecciones no significa que estemos hablando de sesiones, ya que podemos trabajar una o varias lecciones en cada sesión o al revés, que una lección se pueda alargar en varias sesiones.
Entonces, en esta fase se enseñan los elementos básicos de la historia. Hay una lección para trabajar que son los personajes, después los escenarios, después lo vamos a ver. Para representar estos elementos se utilizan estos iconos que veis aquí y el objetivo no solo es que comprenda qué función tiene cada elemento, sino que los conecte, como decíamos. Y después de explicar cada uno de estos elementos, el alumno o los alumnos o las alumnas participan en lecciones que se centran en identificar y responder preguntas, ¿no? Relacionadas con los elementos de la historia y también sobre la comprensión de la historia, hacer un recontado y crear historias, ¿vale? Propias. Aparte de estos iconos, también se presentan diferentes soportes visuales como un guión visual o un bingo para ir identificando las partes de la historia mientras otra persona está contando. Después os lo explico porque os voy a enseñar qué es el bingo y así os lo explico más detalladamente. Como fases clave de la lección 1, vemos que en cada lección hay un cuento externo, ¿vale? Me he dejado el mushroom. Aquí. Este es el cuento de Mushroom in the Rain, donde trabajamos el vocabulario, los elementos de la historia, la comprensión y por último el recontado, ¿vale? Y en la lección 16 se centra en el lenguaje relacionado con la secuenciación de acciones usando expresiones como el antes de, después de. En esta lección hemos hecho una lección 16A y una segunda o sea, una lección B, ¿vale? Esto lo hemos realizado porque había una diferencia a nivel de idioma en la complejidad de la actividad. Entonces hemos hecho dos partes. Y la última, la lección 17, incorpora una actividad que es escuchar una historia, ¿vale? Le explicamos una historia con una única imagen, le hacemos preguntas de comprensión y al final tiene que hacer un recontado con esa misma imagen. Después de la primera fase, y también nos va a pasar en la segunda, se incluye una prueba final, ¿vale? Donde se presenta la misma secuencia de actividades que hemos visto, es decir, enseñamos una historia de una imagen, el niño tiene que, el del humo rosa, el niño tiene que responder a preguntas y después hacer el recontado con la imagen. Y se añade una actividad que es la de crear una historia a través del guión básico. El guión básico es a través del dibujo. Esta prueba final tiene una lista de chequeo para decir si vemos que el niño creemos que está preparado para poder pasar a la fase 2, pero si vemos que presenta dificultades, se detallan qué dificultades tiene, pues tendrá que hacer de la práctica adicional la lección 1, me lo invento, ¿vale? O la 2 o la 3. O tendrá que hacer la 1, la 2 y la 3. ¿Vale? Y así el niño puede seguir practicando. En la fase 2. En la fase 2 nos centramos en el aprendizaje de las estrategias para crear un modelo de situación y la fase 2 consta de 11 lecciones para enseñar estructuras lingüísticas, conceptos y vocabulario que permite al alumno al final crear historias más elaboradas y más complejas. Se centra mucho en que que la historia sea mucho más elaborada. No es lo mismo decir un niño se cayó en bici que un niño que se llamaba Pablo se cayó con su bicicleta de montaña en la plaza de San Martín, ¿no? Pues eso es lo que vamos a intentar de cada uno de los iconos ir trabajando una elaboración. En esta lección además se enseñan a crear historias un poquito más largas, ¿no? Con relaciones temporales y causales más complejas, aparte pues, de más verbos más variados, más expresivos, y utilizamos el diálogo, que es este icono de aquí abajo, para crear el diálogo entre los personajes. El nuevo plan, el icono de nuevo plan, sería porque lo que hacemos es crear esta historia más larga que os comentaba, porque cuando hay un problema, ellos caen al mar, hay un plan, hay una acción, pero podemos encontrar algún problema, que la barca donde queríamos salir tiene un agujero y no puede, ¿no? Y eso es otra complicación que nos crea
otro nuevo plan, otra nueva acción, ¿vale? ¿Qué más? Vamos a ver las lecciones más destacadas en la fase 2, ¿vale? En la fase 2 hay una que es de creación de historias con episodios complejos utilizando secuencias, plan, acción y complicación. Es una que creo que es bastante interesante porque al final lo que hacemos es unificar cuando hay un plan, una acción y una complicación y, y hacerlo de forma concreta, trabajarlo de forma concreta. Además, en esta lección lo que vamos a trabajar es el cuento de El pingüino Taki. Son cuentos que van aparte de Skill, del manual, ¿vale? Skill contiene ya historias, pero también contiene cuentos externos, ¿vale? Donde se trabaja el vocabulario, las preguntas de comprensión otra vez, ¿no? Y después hacemos el recontado. En la lección 10 se trabajan de forma específica los sintagmas nominales elaborados, que ya os he explicado antes, ¿no? Un pingüino divertido y audaz. Y en la lección 11 es la última de esta fase. Pues va a pasar como la fase 1. Vamos a enseñar una imagen, vamos a explicar la historia, vamos a hacer preguntas de comprensión, va a hacer el recontado el niño y después vamos a hacer, ay no, perdona, así, o sea, vamos a hacer el recontado y ya está. Y después de la lección 11 hay la prueba final de fase 2, que sería la misma secuencia, pero añadiendo la creación de una historia. No lo he dicho antes, pero en la fase 1, tanto en la fase 1 como en la fase 2, la creación de una historia puede ser con un apoyo visual. Que uno de los apoyos será el guión básico. Y pues también hay una lista de chequeo para ver si creemos que el alumno puede pasar a la fase 3 y si presenta dificultades nos va a derivar directamente a la práctica adicional. He puesto un vídeo, vamos a ver un vídeo sobre estructura vertical, es de Sandy, la autora, ella es la que vais a ver en el vídeo, y son vídeos que vais a encontrar a materiales digitales. En este vídeo, o sea, en el manual, vais a ver que se especifica cuando hay un vídeo que nos detalle que hay un vídeo específico, ¿vale? Y la otra cosa es que la estructura vertical la he puesto aquí para explicaros porque en la fase 2 se utiliza mucho esta estructura vertical. Vamos a verlo, por fin. Bueno, no se escucha, pero se puede leer. No, no se escucha, Alondra, pero no pasa nada porque se puede leer. ¿Cómo creéis que se siente? Sorprendido. ¿Por qué el niño está sorprendido? Porque se ha caído de la silla. El niño está sorprendido porque se ha caído de la silla. Vale, la estructura vertical sería unificar dos estructuras con elementos causales como el por qué o por lo tanto, ¿vale? Y vamos a unificar estas frases. Entonces, sobre todo cuando trabajemos, por ejemplo, las emociones, es lo fácil, es hago una oración, explico el por qué, añado el... Pregunto, ¿cómo estaba el personaje? Contento, de acuerdo, estaba contento. ¿Por qué estaba contento? Porque le habían regalado un pastel. Sí, el niño estaba contento porque le han regalado un pastel. Esto sería estructura vertical y se ha visto que hay mejoras gracias a... O sea que es una de las estrategias que da mayores resultados. Venga, vamos a la siguiente. En la fase 3, ¿vale? Se centra en trabajar estrategias de integración de la información en la memoria a largo plazo. Yo diría, hay 8 lecciones, vamos a ver la siguiente, y esta fase generalmente lo que hace es repetir la secuencia de crear, editar, revisar sus propias historias, ¿no? Con Isila en el apoyo de iconos y guiones gráficos y el objetivo está un poco en que ellos puedan autoevaluar
¿no? Las competencias metacognitivas, puedan evaluar sus propias narraciones y también las que están escuchando, ¿vale? En la lección 1 de la fase 3 se trabaja el cuento infantil de La señorita Nelson ha desaparecido. En esta fase se utilizan además secuencias, historias e imágenes, pero con la idea de hacer cada vez una retirada progresiva de los apoyos. En la siguiente diapositiva vamos a ver cómo vamos a hacer el seguimiento del alumno, ¿vale? O del usuario, lo que queráis decir. Hay diferentes pruebas estandarizadas de competencia narrativa o de competencia narrativa españolas. Hay el MAIN y hay el TNP. El MAIN, que lo podéis encontrar por internet, se basa, os voy a explicar cómo lo vais a hacer en la siguiente diapositiva, pero espera un momento, porque el MAIN tienes diferentes versiones a través de secuencias visuales para poder trabajar con el niño de forma con menos ayuda o con más apoyo, ¿vale? Narraciones a través de yo te enseño una secuencia visual, te la narro y ahora la vas a narrar tú, un retelling, ¿sí? O, por ejemplo, una modelo de yo te enseño una secuencia, te la explico y ahora te enseño otra secuencia y me la vas a explicar tú, ¿vale? O varias opciones. Y hay una rúbrica para poder puntuar si es correcta o incorrecta las preguntas de comprensión y la narración en sí. Y lo vamos a encontrar en diferentes idiomas, el mail, tanto en español, en catalán, en vasco, ¿vale? Entre otros. Y está abierto y público para todos. El TNP, que se evalúa a través de un vídeo que no hay audio y se realizan preguntas de comprensión, ¿vale? Para tener acceso al TNP, podéis poneros en contacto con algunos de los autores, que son Alondra, Melina y Gary Morgan, pero tenéis el correo electrónico de Alondra para podérselo pedir directamente arriba del artículo. En el siguiente diapositiva os enseño, tenéis que entrar para descargaros el main, es esta parte de arriba, que están las instrucciones súper bien, muy concretas. Está la web, ¿vale? Y en esta web tenéis que ir a Main Materials, ¿vale? La parte de arriba, donde está la redondita que pone Main, aquí. Vale, y después abajo, donde pone para descargarlo aquí, ¿vale? Parece que te estés descargando el copyright, pero no te estás descargando el copyright, te estás descargando, o sea, te está enlazando para ir a otra ventana que es un formulario muy básico de tu nombre, tu correo y para qué vas a usarlo, ¿vale? Y si quieres que se pongan en contacto contigo o no. Por si te interesa. Y después, cuando accedes, pasa a la siguiente, por fin. Vamos a ver que accedemos a esta ventana y aquí hay todos los idiomas y clicamos el que nos interese y se puede descargar entonces el material. ¿Vale? ¿Qué más? Aparte de utilizar el main o el TNP, lo que vamos a utilizar es un pretest y un posttest de cada fase, ¿vale? Este incluye una prueba de vocabulario donde los niños tienen que definir una serie de palabras que van relacionadas a los 3 cuentos de las 3 fases y los profesionales tenemos una rúbrica para puntuar sus respuestas, ¿vale? Después leemos el cuento y realizamos preguntas de comprensión, ¿vale? Y esta prueba también hay una rúbrica para puntuar las respuestas del niño. El pretest lo podemos administrar de 2 maneras, ¿vale? Lo podemos hacer o antes de iniciar la intervención o bien justo antes de iniciar la fase correspondiente. Es decir, el pretest de la fase 2, una vez finalizada la fase 1, vamos a hacer el pretest de la fase 2, ¿vale? Y en cambio el post-test se realizará siempre al final de cada fase. Además, como seguimiento, también propone Skill de realizar de forma semanalmente una creación de una historia nueva sin ayuda a partir de una única escena. Uno de los estudios, por ejemplo, utilizaba una escena parecida a esta y el niño tenía que crear una historia. Y el profesional tiene que hacer la rúbrica a partir del MISL. Ahora os voy a explicar el MISL.
en la siguiente diapo, el MISEL evalúa tanto la micro como la macroestructura, ¿vale? Pero no se centra en conocer si el niño ha dicho tal elemento, sino si lo realiza de manera coherente, causal y con los elementos conectados. Entonces, la puntuación va de 0 a 3. Y en el caso de tener 3, quiere decir que el niño, en macroestructura, el elemento es elaborado y está conectado con otros elementos de la historia, ¿vale? Hay diferentes estudios que los dejo aquí sobre el skill. Pero el MISEL lo podéis encontrar traducido y adaptado dentro del manual, ¿vale? Dentro del skill. En el manual, además, vais a encontrar en la siguiente un apartado con todos los materiales, desde cartones de bingo, ¿vale? Que sería como el de la izquierda, donde vamos marcando a medida que yo voy explicando la historia. Si yo voy diciendo que están en un barco, vamos a tachar escenario. Si os digo que había 3 piratas, uno se llamaba Pau, tal, personaje, ¿sí? El de la derecha es un guión básico, donde lo que vamos a hacer es crear historias o representar el dibujo como soporte visual. Hay el guión básico y hay el elaborado. El elaborado añadiríamos un más plan y un más acción, ¿vale? Y el guión de autoevaluación, clica por fin, el guión de autoevaluación y la siguiente es la rúbrica de autoevaluación. Uno de los dos los tenemos que utilizar sobre todo en la fase 3, ¿vale? Y hay muchos más materiales. Y estos materiales también se podrán descargar en material online. Y ahora vamos a ver un pequeño ejemplo, ¿vale? Del skill. Voy a intentar ser muy breve. Venga, pues empezamos por la lección 1 de la fase 1, ¿vale? Esta es la primera. Y es un cuento que está ilustrado y empezamos que en el manual nos dice: vamos a aprender a contar grandes historias. Las grandes historias tienen muchas partes. Ahora eh, os voy a contar una historia con muchas partes. Venga. Uepa, espera que me... Después hay un apartado que nos dice instrucciones. Dentro de las instrucciones dice presentar cada elemento de la historia mostrando al alumnado el icono correspondiente. Entonces nos tenemos que colocar los iconos encima de la mesa, ¿vale? Que no me veis, pero los tengo aquí. Os los iré enseñando, ¿de acuerdo? Venga, pues vamos a la primera. Érase una vez 2 perritos llamados Pepe y Max. Pepe y Max son personajes. Pepe y Max iban caminando por el bosque de Oma durante el día. Se dirigían a un campamento. Todo esto son ejemplos de escenarios: bosque de Oma, durante el día y campamento. Siguiente. Entonces, de repente, Pepe y Max vieron un oso llamado Pardito. Al ver al oso, la historia despegó. Tuvieron miedo. Así es como se sintieron al ver al oso, asustados. Por eso, decidieron salir corriendo. Ese era el plan. Al ver al oso, pensaron en lo que harían. A eso se le llama plan. Corrieron tan rápido como pudieron para escapar del oso. Pasaron a la acción y huyeron. Siguiente. Huyeron y treparon y se escondieron entre las hojas de un árbol. Escenario, ¿vale? El oso no los vio. Siguiente. Pardito olfateó a su alrededor, pero no los vio. Siguiente. Entonces, ay, 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 Pardito se durmió al pie del árbol, así que no pudieron bajar para alejarse de él. Esto es una complicación. Como Pardito se durmió al pie del árbol, no pudieron bajar. Los perritos querían huir, pero se quedaron atrapados en el árbol. Esperaron hasta sentirse seguros y luego descendieron sigilosamente por el árbol. Ahora sí. Así que así es como escaparon. Se escabulleron. Nuestra historia empezó
cuando los perros vieron a Pardito intentando escapar de él. Y ahora nuestro cuento ha aterrizado porque lo ha conseguido, han escapado. Los perritos están contentos, emociones, por haber escapado de Pardito y haber llegado al campamento a tiempo para asar las castañas. Y así es como acabó la historia. Pudieron escapar y llegar al campamento, por lo que estaban muy contentos. Ese es el cierre, ¿vale? Pasa al siguiente, por fin. Después está la actividad de presentación de los iconos, que al final es que el niño acabe entendiendo que un icono es un dibujo que representa otra cosa, la definición, y en la comprobación de la comprensión lo que vamos a hacer es repetir qué es un icono, asegurar que lo ha entendido. Y si no, hay en el apartado de, ¿cómo se llama?, de materiales digitales, hay un apartado para trabajar todo esto, ¿vale? O sea, una práctica adicional, digamos, materiales adicionales. ¿Qué más? Después, esta definición la seguiremos explicando en diferentes, la iremos pidiendo en varias ocasiones en la fase 1 para que se consolide el aprendizaje. Y en las lecciones siguientes lo que vamos a hacer es trabajar cada uno de los iconos. Vamos a empezar por personaje, teniendo en cuenta la historia de Perritos en Apuros, ¿vale? Después vamos a hablar de escenario, ¿vale? Los escenarios no solo son el lugar, sino que además del lugar es el momento del día, un día soleado, el mes de febrero, en pleno invierno, ¿vale? El despegue sería qué pasa en la historia, qué ha empezado. Si no, seguiríamos en el barco pirata, ¿no? Las emociones son aquello, bueno, la emoción en sí que nos surge de la complicación o del despegue. El plan sería decidió, pensó, pensaron, ¿vale? Aquello que querían hacer, y la acción es cuando realizan esos pensamientos, ¿no? Lo realizan de verdad. Las complicaciones es cuando algo que hemos intentado, oh, no, pero resulta que hay un agujero en el barco, ¿no? Y el aterrizaje va muy ligado al despegue. Ya habéis visto que al inicio ya nos hacen relacionar el despegue con el aterrizaje para que unan estas dos partes. Hay más adelante lecciones donde cuando le hacemos crear una historia muchas veces nos eliminamos los elementos del medio para que entiendan esta relación. Y por último tenemos el cierre. El cierre es como un resumen final. Y sobre todo tenemos que nombrar las emociones de los personajes, ¿vale? Después de todos los elementos de la historia, de irlos viendo, la lección 11 se centra en trabajar el recontado de la historia de Perritos en Apuros. Entonces empezamos con preguntas relacionadas con los iconos, quiénes eran los personajes, en qué escenarios os habéis fijado, ¿vale? Y después trabajamos el recontado, pero lo hacemos en grupo. Bueno, si lo hacemos en grupo, lo que vamos a hacer, soy consciente de Lupe, que vamos a poner, van a tener cada uno de los niños un icono distinto, ¿vale? Y vamos a empezar por el niño que tiene el de personaje, después el de escenario, y van explicando la historia. Cuando esto ya lo hemos acabado, vamos a seguir haciendo la misma actividad, pero repartiendo diferente los iconos para que todos los alumnos puedan tener la oportunidad de pasar por todos los iconos. Y por último, pedimos a cada uno que haga el recontado, ¿vale? Con el soporte que necesite. Y por último, dar las gracias, la verdad, muy brevemente. Quiero empezar con Melina y Alondra, porque han sido mis super compañeras de trabajo desde 2021 en Skill. Creo que de verdad hemos hecho un equipazo y que seguro que no vamos a dejar de seguir trabajando en algo. También a Sandy Ron por crear realmente algo tan bonito y necesario como el Skill, y además de grandes profesionales, son grandes personas. A Megan y Ryan, que nos encantó conocerlos, de quienes hemos aprendido muchísimo. Megan ha realizado una adaptación del Skill con personas con discapacidad, que la verdad es que os recomiendo un montón leerlo. Y Ryan está desarrollando su doctorado junto a Sandy.
En la siguiente, bueno, gracias a Arturo, que nos ha hecho una revisión muy buena, a Gerardo por creer en el proyecto, por facilitarnos la publicación y sobre todo por su paciencia. A Susana porque ha sido la mejor traductora que podríamos tener. Y por último a Elena, que es la responsable de comunicación de la fundación donde trabajo y que ha sido el nexo constante en la Universidad de Utah y mi faro durante todo este proceso. Así que gracias a todos. Y por cualquier duda e información sobre Skill, siempre nos podéis escribir a este correo, vigilad porque está en catalán, que no acaba en N, formación. Más que nada eso, y si acaso lo podemos copiar en el chat. Y no sé si tenéis alguna duda. He visto algo, pero no me ha dado tiempo. Gracias, Lupe. Muchísimas gracias, Marian, por tu intervención. La verdad es que interesantísimo. Y antes de pasar al chat, daros la enhorabuena, porque creo que es, bueno, pues una muestra de un trabajo bien hecho, bien estructurado, bien organizado, de mucho trabajo, sin duda, de mucho trabajo. Y bueno, el poder presentarlo, pues sin duda es maravilloso y ahora ya podemos todos disponer de ello. De hecho, hay una pregunta y hay un comentario muy bonito, entonces el comentario lo voy a dejar para el final. Ah, La pregunta que nos hacen es si ya está disponible el manual o si lo estará en breve. lo estará en breve, no puedo decir aún fecha concreta, la verdad, pero sí, esperemos que muy pronto. Fantástico. Bueno, yo he apuntado el correo electrónico en el chat. Espero haberlo apuntado bien. Como sé que están Melina y Alondra pendientes, lo habrían corregido ya, así que sospecho que está bien escrito. Cualquier cosa podéis hacerla ahí, pero también podéis aprovechar este momento. Yo, mientras tanto, voy leyendo el comentario porque me ha parecido muy bonito. Es de alguien que ha tenido que dejar el seminario. Dice, tengo que dejarlo, pero no quería dejar pasar la oportunidad para celebrar el lanzamiento de la traducción de la herramienta Skill y dar las gracias de una manera especial. En Japón tienen una palabra hermosa para estos momentos, Oh, Otsukaresama. Y luego viene la traducción en caracteres japoneses, vamos, la transcripción. Dice, no significa un simple gracias, sino algo mucho más profundo. Gracias por tu arduo trabajo. Reconozco tu esfuerzo y el cansancio que conllevó. Traducir y adaptar una herramienta como Skill lleva muchísimo tiempo, minuciosidad y dedicación. Así que a todos los que arrastraron el lápiz, revisaron texto y lo hicieron posible, Otsukaresama desu. Vuestro esfuerzo se nota y se agradece enormemente. Es un mensaje que ha dejado Iván. qué bonito, ¿no? Pues precioso. Os lo voy a copiar porque es tan bonito que no podemos dejar No, de no, yo lo he copiado que ya. se vaya con el foro. Y bueno, pues creo que refleja un poco también esa parte importante de reconocimiento, ¿no? De todo el trabajo que conlleva pues meterse en una faena de este tipo. Así Lo que que no he comentado es que vamos a tener, vamos a realizar formación con un certificado de skill en el cual la Universidad de Utah nos ha nombrado como formadores de esta intervención. ¿Vale? Así que cuando las tengamos ya lo publicaremos. Primero publicamos, después formaciones. bueno, pues vamos paso por paso y poquito a poquito, pero sin duda pues será una formación de lo más interesante que espero, bueno, que hayáis conseguido despertar el interés en las personas aquí presentes para realizar. No tenemos más preguntas, no sé si es porque vamos quizás un poquito justitos ya de tiempo, pero bueno, igualmente como habéis dejado el correo electrónico y después vamos a compartir la grabación, pues espero que sepáis aprovechar la oportunidad de poder dirigiros directamente a Marian, a Melina y a Londra para, bueno, pues para resolverlo. Por aquí también nos dan, Pilar os da las gracias por vuestro trabajo y nos habla de una web que ha compartido, donde ofrecen también un programa para niños de educación infantil. Y bueno, pues empiezan a llegar mensajes de agradecimiento en el foro. Así que bueno, enhorabuena por vuestro trabajo. No sé si queréis, os voy a dejar despedir a vosotras el webinar. Muchas gracias, Pilar, primero.
Y nada, hablad vosotras, que yo he hablado mucho rato. Pues nada, que esperamos que Skill sea de utilidad para niños y adolescentes y adultos con autismo y para otras personas. Y bueno, ha sido todo un reto, muy largo, pero ahora ya está y yo creo que ha valido la pena, ¿no? A Yo Lorna creo que sí. y a Arian. Muchas gracias por vuestra atención. Es como nuestro nene o nena ahora mismo. Gracias a todos los que estáis aquí y los que vais a verlo en diferido. Muchas gracias a todos. Damos por finalizado el webinar. Un saludo.